Encontramos la cruz en la cima de los cerros, en el cruce de los caminos. Encontramos la cruz cuando se construye un edificio privado, público, y no se diga la fiesta del 3 de mayo, en el que los fieles van acompañados de la cruz. Conocimiento, testimonios, sabiduría y recomendaciones para vivir con plenitud y transformar la sociedad. Formar para transformar. Un podcast de la Universidad Pontificia de México. Bienvenidos al podcast Formar para Transformar. Soy el doctor Antonio Cano Castillo, coordinador de la Maestría en Historia del Catolicismo en México y de la Licenciatura Canónica en Historia de la Iglesia en la Universidad Pontificia de México. Tengo el gusto de presentarles el primer capítulo de una serie conmemorativa por la llegada del Evangelio a nuestra tierra, a nuestro querido México. Este acontecimiento es muy importante porque es el inicio de la historia de la Iglesia en nuestro país. Muchas instituciones, expresiones de religiosidad popular, obras de arte, iniciaron con la llegada de los primeros misioneros. Por eso es importante conocerlos. Primeramente, quiero presentarles los antecedentes, lo que fue la evangelización fundante sistemática. O de otra manera, los inicios de la evangelización. Sabemos muy bien que en la segunda expedición de los españoles al territorio mexicano, específicamente en la península de Yucatán, en 1518, Juan de Grijalva venía acompañado de un clérigo que se llamaba Juan Díaz. Cuando llegaron a la isla de Cozumel, el mismo clérigo Juan Díaz, en un itinerario de esta expedición que él mismo escribió y envió al rey español, nos dice que el día 6 de mayo celebró la primera misa. En la segunda expedición de los españoles al territorio del actual México, es decir, en la península de Yucatán, Juan de Grijalva venía acompañado por un clérigo secular llamado Juan Díaz. Cuando llegaron a la isla de Cozumel, nos dice el mismo clérigo, en un itinerario, una relación que hizo, que el 6 de mayo celebró la misa en la cima de la pirámide de los mayas en Cozumel. Entonces, esta fecha es importantísima porque pues en el 18, celebramos los 500 años de esta primera celebración de la misa, ya en territorio mexicano. Al año siguiente, nuevamente, Juan Díaz acompañó como capellán a Hernán Cortés, juntamente con el fraile mercedario Bartolomé de Olmedo. Y los dos clérigos acompañaron a Cortés en la conquista de 1519 a 1521. Y en estos 3 años, el cronista Bernardino del Castillo y otros cronistas conquistadores nos refieren cómo fueron estos clérigos anunciando de manera incipiente el Evangelio, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, primeramente a los indígenas mayas, después a los totonacas, posteriormente a los nahuas. Se nos dice que nuevamente llegaron a la isla de Cozumel
Y Hernán Cortés pidió al cacique de Cozumel que le permitiera entronizar, colocar la imagen de Nuestra Señora y la cruz en la cima de la pirámide, lo que era el templo de las deidades mayas. Se hizo, o sea, con la reticencia de los sacerdotes que pues se opusieron en un primer momento, pero posteriormente se colocaron estos dos símbolos cristianos y nos dice el cronista que nuevamente se celebró la misa en ese lugar. Posteriormente siguieron el recorrido por el Golfo de México y cuando llegaron a lo que actualmente es Tabasco, los indígenas chontales le ofrecieron a los conquistadores 20 mujeres, pues en símbolo de alianza, y ahí es a donde estos padres capellanes que acompañaban a las huestes de Cortés bautizaron a estas mujeres, entre las que se encontraba la Malintzin. Posteriormente llegaron a lo que actualmente es el puerto de San Juan de Ulúa, Veracruz. Y ahí llegan el Jueves Santo, el Viernes Santo colocan pues la cruz, y ahí es a donde los conquistadores, Hernán Cortés supo que había un pueblo muy poderoso al que le llamaban los Culúa. Y por cierto, de este nombre toma el nombre San Juan de Ulúa. De ahí pasaron a Zempoala, esta ciudad totonaca también que se encuentra en el norte de Veracruz, a donde nuevamente colocan los símbolos de la cruz y la imagen de la Virgen María, después de haber derribado los ídolos. De ahí se van a continuar su trayecto hacia Tlaxcala. Cuando llegan a la ciudad de Tlaxcala, hay una cierta reticencia o rechazo de los tlaxcaltecas en un inicio, pero una vez que Hernán Cortés les propone una alianza para vencer a sus acérrimos enemigos, los aztecas, aceptan los tlaxcaltecas la cruz y nuevamente se colocan estos símbolos en la cima de la pirámide principal de ese centro ceremonial importantísimo del México precortesiano. De ahí pasan los conquistadores, acompañados ya de sus aliados tlaxcaltecas, para la conquista de México Tenochtitlan, la capital del reino mexica o azteca. Sabemos también por los cronistas como Bernal Díaz del Castillo nuevamente que en los inicios pues Moctezuma lo recibe con mucho agrado, pensando, de acuerdo a algunas interpretaciones, que eran enviados de Quetzalcóatl, que venía a tomar su reino como lo había prometido. Entonces les da la bienvenida, son bien aceptados, pero sí, ciertamente los sacerdotes nuevamente mexicas se oponen para que estos dos símbolos cristianos se pongan en la cima del centro ceremonial mexica, o sea, de la pirámide. Finalmente, pues ya conocemos el desenlace. Son derrotados los mexicas, los aztecas, en 1521. Pero yo les narro estos acontecimientos para que ustedes se den cuenta que en estos 3 primeros años de la conquista fueron 2 sacerdotes los que anuncian el evangelio, celebran la misa y también administran el sacramento del bautismo
en estos lugares importantes del México precortesiano. Como les había dicho, un clérigo secular, Juan Díaz, y el clérigo mercedario, Bartolomé de Olmedo. Pero aquí lo interesante es ver que estos dos símbolos cristianos quedaron grabados profundamente en el alma del mexicano desde entonces. Porque si nos damos cuenta, actualmente la imagen de la Santísima Virgen María pues es venerada en nuestro país bajo sus diversas advocaciones y de manera especial en la advocación de la Santísima Virgen de Guadalupe. Y no se diga, pues también el símbolo de la cruz pues es venerado en nuestro país. Encontramos la cruz en la cima de los cerros, en el cruce de los caminos. Encontramos la cruz cuando se construye un edificio privado, público, y no se diga la fiesta del 3 de mayo, en el que los fieles van acompañados de la cruz para celebrar la Eucaristía o piden la bendición de este signo cristiano. Esta es la importancia de esta primera etapa de la evangelización. Posteriormente, Hernán Cortés, una vez que derrota a los mexicas, que conquista México Tenochtitlan, le informa al emperador Carlos V que pues habían muchos indígenas que pues deberían de escuchar el evangelio. Y el emperador vivía en Flandes, en Gante, y lo acompañaban en su palacio algunos franciscanos que escucharon estos acontecimientos, recibieron esta noticia del descubrimiento de nuevos territorios en América, pues la conquista de Hernán Cortés. Y entonces hubo dos franciscanos cercanos al emperador que decidieron venir a México para convertir a los indígenas recién conquistados. Uno de ellos se llamaba Francisco Quiñones, de Los Ángeles Quiñones, y el otro Juan Clapión, que era de Flandes. Ellos le dijeron al emperador que tenían la intención de venir a convertir a estos indígenas, solamente que Francisco de Los Ángeles fue nombrado superior general de los frailes franciscanos observantes. Y Juan Clapión murió antes de venir a México, pero lo que sí hizo fue invitar a 3 frailes también de Flandes para que pasaran a evangelizar a los indígenas de México. Y estos fueron los 3 frailes franciscanos de Flandes, nosotros llamamos los frailes flamencos: Juan de Tecto, Juan de Ahora y Pedro de Gante. Sabemos bien por las crónicas que los 2 primeros murieron muy pronto, pero sí conocemos por las crónicas también la actividad misionera, evangelizadora de Fray Pedro de Gante. Estos 3 frailes salieron de España en 1523, llegan en ese mismo año a nuestro país, a México, e inmediatamente después que llegan a la capital del reino mexica, como nos dice Mendieta,
como estaba destruida la ciudad, Hernán Cortés envía a estos 3 frailes a Texcoco. Y en Texcoco, pues se alojan en lo que eran los palacios en otro tiempo de Nezahualcóyotl, Nezahualpilli, de estos grandes tlatoanis del reino texcocano. Y aquí, en Texcoco, van a dialogar con la cultura. Lo primero que van a hacer estos 3 frailes es conocer profundamente la cultura de los habitantes del reino de Aculuacan, cuya capital era Texcoco, como les he dicho. Comenzaron a aprender el náhuatl. Pedro de Gante funda una escuela, la primera escuela de la Nueva España, para educar a los niños de la nobleza indígena, en la que les enseña no solamente el catecismo, la doctrina cristiana, sino que les va a enseñar a leer, a escribir, a cantar. De ese colegio sabemos también, hay testimonios, que los niños y jóvenes ya formados fueron los grandes auxiliares de los evangelizados, de los misioneros franciscanos, porque fueron aprendiendo el castellano, conocían muy bien el náhuatl, pues, su lengua, conocían muy bien pues, sus tradiciones, y entonces acompañaban a los franciscanos como traductores. De ahí, por ejemplo, de estos colegiales, estos egresados de los colegios franciscanos, también salieron bien formados los que después fueron fiscales en los pueblos indígenas a donde los frailes no podían llegar frecuentemente. Es interesante esto porque sabemos que todavía en muchas parroquias, sobre todo del centro de México, de estas culturas mesoamericanas, lo que fue Mesoamérica, existe esta institución de los fiscales. Los fiscales, como sabemos, son los auxiliares indígenas de los frailes que tenían como encomienda enseñar el catecismo a sus hermanos indígenas. También en un momento dado, cuando el fraile sacerdote no podía asistir a la comunidad, el fiscal podía bautizar en caso de peligro de muerte a un niño. Por los fiscales, por ejemplo, también tenían la encomienda de velar por la moral, las buenas costumbres en la comunidad. Cuando moría algún feligrés en estos pueblos, el fiscal podía acompañar a la familia con la oración, acompañar a la familia para sepultar cristianamente al deudo. Además, estos primeros franciscanos que se establecieron en la ciudad de Texcoco aprendieron la escritura indígena, prehispánica. Sabemos que no tenían una escritura con caracteres latinos como la que nosotros conocemos, como la escritura occidental, sino que ellos expresaban sus ideas, conceptos religiosos, a través de pictogramas, de imágenes. Así es como elaboraban sus códices. Y cuando Pedro de Gante, Juan de Tecto, conocieron esta escritura, elaboraron catecismos
se conoce actualmente el Catecismo Pictográfico de Pedro de Gante, que por cierto se encuentra en la Biblioteca de Madrid. Y este catecismo fue elaborado por Pedro de Gante con la ayuda de los indígenas que había formado en su colegio. Otra cosa también interesante es que Pedro de Gante, en una de sus cartas que envió al emperador, le decía que pues, no sabía cómo convertir a los adultos. Había encontrado la manera de convertir a los niños y de instruir a los niños cristianamente, pero le estaba siendo muy difícil la conversión de los indígenas adultos. Y dice él que cuando se dio cuenta que la manera como ellos adoraban, veneraban a sus deidades era a través de la danza y del canto, entonces compuso versos con la doctrina cristiana o con el contenido de la doctrina cristiana para que los indígenas los cantaran y de esta manera ya no veneraran a sus antiguas deidades, sino que le rindieran veneración a la Virgen María, a los santos, o la adoración a Dios, a Jesucristo el Señor. Bueno, aquí entonces en Texcoco dialogan con la cultura. Nos dice también, nos dicen los cronistas franciscanos que cuando llegaron los 12 frailes, precisamente vamos a celebrar este aniversario el 13 de mayo de 1524, el superior de este grupo de franciscanos, se llamaba Martín de Valencia, preguntó a los 3 frailes flamencos que se encontraban en Texcoco qué es lo que habían hecho en ese año en el que habían estado en este lugar importante de la cultura prehispánica. Y entonces Juan de Tecto le dijo: hemos aprendido la teología que no conoció San Agustín. ¿Y a qué se refería? A que habían conocido la lengua, la cultura, las tradiciones religiosas de los nahuas, para que a través del conocimiento pudieran ellos transmitir la fe. Y es lo que se llama la inculturación del Evangelio. Fueron, como ya vimos, tomando símbolos, expresiones religiosas aún, para la transmisión de la fe. Esto que se realizó en Texcoco fue importantísimo porque sirvió de modelo a los siguientes misioneros que fueron llegando para evangelizar a los demás pueblos indígenas en lo que actualmente es México. Yo les he dicho ya que en 1524 llegaron los 12 franciscanos. Estos 12 franciscanos llegaron a evangelizar a los indígenas de lo que fue Mesoamérica, actualmente México, con la autoridad plena del Papa Adrián VI. Cuando el emperador Carlos V le informó al Papa que iba a enviar misioneros también con la autorización de su superior general, el Papa les otorgó una bula. La bula llevaba el título de Exponi Nobis Fecisti, mejor conocida como Omnímoda, por las plenas facultades o autoridad apostólica que el Papa confería a los misioneros. Ellos podían realizar su ministerio, aún las facultades que tenía un obispo, como consagrar
el óleo, erigir un templo, excepto no podían, por supuesto, conferir la ordenación sacerdotal. Ahora, los 12 franciscanos llegan a México, son recibidos por Hernán Cortés. Nos dice Fray Bernardino de Sahagún, que es otro cronista también franciscano, que el Hernán Cortés se adelantó para recibir a los 12 franciscanos, acompañado de otros conquistadores y también de algunos dignatarios indígenas. Y cuando lo recibe, se arrodilla para besar la mano de Martín de Valencia y también recibir con mucha veneración o reverencia a los demás franciscanos. Nos dice Sahagún que esto admiró muchísimo a los indígenas porque pues se dieron cuenta que los religiosos que venían para transmitirles la fe pues eran personas importantes, a quien había que respetar. Inmediatamente después de que se establecen en la Ciudad de México, también nos dice Sahagún que reunieron a los señores principales de los mexicas, o sea, de los pueblos cercanos a México Tenochtitlan. Bueno, los señores se reúnen con los 12 franciscanos y entonces los frailes trataron de comunicarles a ellos la fe, teniendo en cuenta que pues al convertirse los señores principales pues podían convertirse más fácilmente sus súbditos, los demás indígenas. Pero una vez que se entrevistan los principales con los franciscanos, les comunican que también en esta tierra tenían ellos sus sacerdotes, tenían a sabios que conocían el mundo religioso prehispánico. Es lo que se llama los tlamatinime, que significa los que saben algo, o sea, los sabios. Y entonces se reúnen en 1524 y tenemos esta información pues por Mendieta, el mismo Sahagún. Además el relato, la relación escrita de este encuentro la realizó también Sahagún y se encuentra en la Biblioteca Vaticana en Roma. Y es interesante ver cómo los franciscanos fueron presentando las verdades de la fe, o sea, la doctrina cristiana a los sabios mexicas y a los dignatarios, a los principales. Primeramente, se van a presentar como enviados del Papa para comunicarles la palabra de Dios. Posteriormente, van a presentar la Sagrada Escritura, la Biblia. Más adelante también presentan quién es el Papa, o sea, como vicario de Cristo en la tierra. Posteriormente ya pasan a presentarles quién es Dios, la creación. Luego después también les presentan a Jesucristo como Redentor de los hombres. Posteriormente, quién es la iglesia. Y finalmente también les hablan de la creación. Es muy interesante que en la presentación de estos temas, los misioneros, por supuesto ayudados seguramente por Pedro de Gante, que conocía ya el náhuatl o algunos otros traductores, les fueron presentando estas verdades en náhuatl y fueron adoptando conceptos
del pensamiento náhuatl para presentar los artículos de la fe. Simplemente les puedo decir que utilizan el término Ometeotl, el Dios dual, para presentarles a Dios, o por ejemplo conceptos como Ipalnemohuani, que pues ese era el concepto que se le daba a Tezcatlipoca y significa el Dios por quien se vive, y para hablar de Dios. Entonces no tuvieron miedo de utilizar o valerse de estos conceptos del pensamiento prehispánico para presentar la doctrina. Entonces ahí también vemos un claro ejemplo de lo que fue la inculturación del evangelio desde los inicios de la evangelización en México. Ahora, podemos nosotros hablar un poco de los frailes. En 1524 llegaron los 12 franciscanos, cuyo superior era Martín de Valencia. Conocemos otros nombres como Toribio de Benavente Motolinía, Juan de Rivas, Francisco Jiménez. Es interesante ver el nombre de Motolinía. O sea, ¿por qué a Toribio de Benavente se le da este nombre? Nos dicen también los cronistas que cuando los franciscanos caminaban de Veracruz hacia México Tenochtitlan, pasaron por Tlaxcala, y cuando los indígenas estaban en el tianguis, era día de tianguis en Tlaxcala, escucharon que los indígenas se expresaban o expresaban motolinía, refiriéndose a los frailes. Y entonces Toribio de Benavente preguntó qué significaba ese término. Y entonces le dijeron, significa pobre. Y él dijo, en adelante yo quiero llamarme Motolinía. Por eso se le conoce como Toribio de Benavente Motolinía. Esto es interesante porque pues, hace referencia a la mística, al carisma franciscano, en la pobreza. Ahora, hay que decir que estos frailes pertenecían a la rama de los franciscantes observantes de España. En el siglo XV, ya de final del siglo XIV, pero sobre todo en el siglo XV, hubo una reforma de los religiosos franciscanos, dominicos, agustinos, y los mendicantes en Europa, especialmente en España. Y entonces, así es como se va a dividir la rama de los conventuales de los observantes. Los conventuales eran los frailes franciscanos que vivían enclaustrados en sus conventos, dedicados a la oración, al estudio, pero que no le daban mucha importancia al trabajo apostólico misionero. En cambio, los observantes, además de observar, como se les había enseñado su fundador, San Francisco, la oración, la meditación, muchos de ellos se inclinaban por la vida ermitaña, como Martín de Valencia, también subrayaron mucho el trabajo apostólico. Así tal cual como lo había hecho San Francisco cuando fue a Egipto con el fin de convertir al sultán al cristianismo. Entonces, estos observantes se fijan en el legado de San Francisco para reformar la orden. Eran frailes muy bien formados espiritualmente. Eran frailes que practicaban la contemplación, la oración, la meditación. Además, estudiosos. Muchos de ellos se formaron en las universidades de Europa. Por ejemplo, Juan de Tecto se nos dice que
además de haber estudiado la teología en la Universidad de París, fue profesor muchos años en esa insigne universidad europea. Bernardino de Sahagún, él se formó en Salamanca, así como Pedro de Gante fue alumno en la Universidad de Lovaina, por ejemplo. Entonces, eran frailes muy bien preparados desde el punto de vista espiritual e intelectual, y además, como observantes, vivían profundamente la pobreza que su fundador les había enseñado. Ahora, nos podemos dar cuenta que pues llegaron en los primeros años de la evangelización a lo que actualmente es México, misioneros muy bien formados. Y esto nos enseña por qué la eficacia de su trabajo evangelizador. Se nos dice que 50 años, de la llegada de esos misioneros hasta 1570, se funda la iglesia en México. Se funda la iglesia con todas sus instituciones. Y la mayoría de los indígenas que habitaban estos territorios, pues se conocían ya a Jesús, conocían ya sus enseñanzas. Entonces es interesante el trabajo misionero. El Papa Francisco, cuando visitó nuestro país recientemente, en Morelia, en el encuentro que tuvo con los sacerdotes, religiosas y religiosos, nos decía que no olvidemos la herencia, ¿no?, de esos gigantes, ese trabajo, esos frutos apostólicos, esos grandes evangelizadores como los que hemos mencionado, decía el Papa, los llevan sobre sus espaldas. Desde que valoren todo ese trabajo que ellos realizaron en los inicios de la evangelización de México. Entonces, es muy interesante. Llegaron 12 frailes franciscanos porque el número 12 hace referencia a los 12 apóstoles. Entonces, como los apóstoles, ellos venían a transmitir la fe, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a los indígenas que habitaban estas tierras. También es interesante ver que fundaron la provincia que llevó el nombre del Santo Evangelio. Y el Evangelio pues hace referencia a la transmisión pues de las enseñanzas de Jesús que llegan a través de estos frailes. Es interesante también ver cómo ellos fueron fundando, erigiendo templos en los pueblos que iban evangelizando y les dieron el nombre de los apóstoles. Por eso es de que hasta nuestros días hay muchas parroquias que llevan el nombre de San Pedro, San Pablo, Santiago, precisamente hace referencia a esa iglesia apostólica que los franciscanos instauran, fundan en México. Claro, también hay santos franciscanos y sobre todo también ellos transmitieron mucho la devoción a la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Por eso ahora nosotros entendemos por qué estas devociones están tan arraigadas en nuestro pueblo hasta nuestros días. Ahora bien, podemos nosotros ahora solamente mencionar algunos aportes del trabajo misionero de estos frailes. Uno de los métodos que utilizaron los franciscanos para convertir al cristianismo a los indígenas fue el método de sustitución, o también podemos llamarlo inculturación. Consistió en sustituir espacios sagrados, personas sagradas, por
imágenes o también por encomiendas que se les da a los indígenas. Pongo ejemplos. En los lugares a donde los indígenas veneraban a sus deidades, que era generalmente en la cima de las pirámides, en donde se encontraba el templo, ellos colocaron imágenes cristianas. Por ejemplo, también van a construir los templos cristianos sobre las bases piramidales. Y de ello tenemos muchos ejemplos en nuestro país. Entonces, lo que hacen es sustituir la deidad por un santo o la imagen de la Virgen María. Esto es muy interesante porque sí es cierto que a los indígenas se les prohibió seguir venerando a sus deidades. Ellos fueron conscientes de que estaban recuperando el espacio sagrado. Y entonces por eso actualmente vemos cómo esos lugares sacros siguen siendo muy importantes para los feligreses. Tenemos el caso de Chalma, el Tepeyac, Sacromonte en Amecameca, entre otros, a donde se veneraban a los antiguos dioses o deidades prehispánicas, y actualmente se venera a algún santo, a la Virgen María, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es lo que se llama el método de sustitución. Ahora, también esto lo vamos a ver, como ya les había comentado, en que como no se promovió un clero indígena, por varias razones, entonces se le va a dar funciones a los indígenas para que, como auxiliares de los frailes en su trabajo misionero, apostólico, pastoral. Es lo que yo les comentaba, los fiscales, que aunque no tienen la dignidad sacerdotal cristiana, pero sí se le dan funciones pastorales en sus pueblos. Otra sustitución es cuando fueron sustituyendo por festividades del calendario prehispánico por fiestas cristianas. Es el caso, por ejemplo, de la fiesta de la Candelaria, el 2 de febrero. Claramente, Juan de Torquemada, también un cronista franciscano del siglo XVII, nos dice que el 2 de febrero se celebraba a una deidad prehispánica y fue sustituido por la advocación de la Candelaria. Y ha quedado muy grabado en el alma religiosa de nuestro pueblo. Entonces, este método de sustitución fue muy eficaz, pero por otro lado también va a generar pues un sincretismo que lo vemos todavía en nuestros días. Podemos también hablar de otro método como fue el teatro religioso, la danza. Nos dicen los cronistas, también misioneros, que los indígenas expresaban a través de la danza su veneración a sus deidades y danzaban en las explanadas de las pirámides. Porque la danza para ellos simbolizaba la vida. El movimiento es igual a la vida. En esa fusión de espacio-tiempo que genera el movimiento, es como se va dando la vida. Por eso es que a través de la danza ellos ofrendaban su veneración, su culto a sus deidades para pedirles buenas cosechas, en agradecimiento por los dones que recibían de sus deidades. Antes de iniciar una batalla, danzaban. La inculturación del Evangelio
ha sido una constante en la historia de la Iglesia, en la transmisión de la fe, en la difusión del Evangelio. En la época antigua, los padres griegos, como San Justino, San Clemente de Alejandría, el mismo Orígenes, que conocían muy bien el legado cultural griego, se valieron de conceptos filosóficos para la transmisión de la fe. Mismo San Justino nos habla de las semillas del verbo, semina verbi, al decirnos que Dios se había hecho presente, se había revelado ya en aquellas culturas que pues lo conocían de manera incipiente, que fue preparando a esos pueblos para que en el momento indicado, en la plenitud de los tiempos, como dice San Pablo, recibieran las enseñanzas de Jesús. Nada más para iluminar esto, podría comentarles que en la religión náhuatl existía una especie, un rito muy similar al bautismo. Porque cuando nacían los niños, inmediatamente se encendía una fogata y después la partera bañaba al niño y el sacerdote le daba el nombre. Y ese nombre se lo daba de acuerdo al día en que nacía. Entonces, él consultaba un calendario que se llamaba el Tonalámatl. Y de acuerdo al signo calendárico, le daba el nombre. Podía ser Cuautli, Águila, Oceloth, o podía ser algún otro nombre prehispánico, y tenía que ver con su futuro. Entonces, pero aquí lo interesante es ver cómo había un rito que se expresaba a través de estos símbolos del agua, del fuego. Entonces, cuando los indígenas se dan cuenta que el rito del sacramento del bautismo también se hacía a través de estos símbolos, pues fácilmente se acercan, ¿no? Otro ejemplo, tenían la comunión sagrada. En la fiesta, por ejemplo, de Huitzilopochtli, el nacimiento de Huitzilopochtli, confeccionaban o hacían una imagen de Huitzilopochtli de pasta de maíz o de amaranto. Y ya después de que se celebraba el ritual, los dignatarios, los sacerdotes y después los participantes en el rito comulgaban, comían la imagen de la deidad. Y entonces, cuando los indígenas pues se dan cuenta que en la celebración de la Eucaristía nuestro Señor pues nos da su cuerpo y su sangre, pues inmediatamente, ciertamente ellos tuvieron que haberlo relacionado, y los frailes tuvieron que haberles ido orientándolos para que pues se dieran cuenta que el pan consagrado que comulgaban, pues en él estaba presente nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estos ejemplos nos pueden ayudar a entender cómo estas, si se puede llamar, similitudes, coincidencias, relación de símbolos religiosos, ayudó a la transmisión de la fe, y los frailes supieron valerse de ellos para comunicar más eficazmente las enseñanzas del cristianismo. ¿Por qué es importante conmemorar la llegada del Evangelio a nuestro país?
por qué es importante valorar el trabajo misionero de estos primeros frailes franciscanos. Porque los primeros frailes, los primeros misioneros, nos han enseñado cómo se debe de transmitir eficazmente la fe, el evangelio. En primer lugar, es importante dialogar con la cultura. Dialogar, conocer la cultura, la manera de pensar de las personas a quien se les va a anunciar el evangelio. Otra cosa que podemos aprender es la preparación que tenían estos frailes. Ya vimos, fueron clérigos religiosos con una profunda espiritualidad, venían de una reforma religiosa en España, además estaban muy bien preparados intelectualmente, bien formados en la teología, en derecho canónico, y eso les ayudó. Además, no podemos olvidar su testimonio de vida. O sea, el testimonio que fue el medio más eficaz para que los indígenas pudieran aceptar sus enseñanzas. Lo primero que hicieron fue conocer la lengua, las expresiones culturales de los indígenas. Después las adaptaron las enseñanzas a esas expresiones culturales. Hay que decir que también tenemos que distinguir entre lo que fue la primera etapa en la transmisión del Evangelio, en esos primeros años, 3 primeros años de la conquista, en la que estuvo marcado por la violencia, la guerra. Los primeros sacerdotes que llegaron lo hicieron en calidad de capellanes de Hernán Cortés. Entonces ellos simplemente anunciaron de manera incipiente la fe a los dignatarios indígenas que fueron encontrando en el transcurso de la conquista de Yucatán a México Tenochtitlan. Fue muy distinta ya los métodos que utilizaron los franciscanos, sobre todo los 12, cuando llega a 1524. Entonces también esto es muy importante distinguirlo. Y pues los invitamos a seguir los siguientes capítulos en las redes sociales. Pueden consultarnos en @upontificia. Gracias por su atención. Universidad Pontificia de México. Formamos líderes humanistas comprometidos a transformar su entorno. Síguenos en todas las redes sociales como @upontificia o en nuestra página web www.pontificia.edu.mx.